Dicen que hay ríos que solo llevan agua y otros que guardan nombres. El río Fuerte, en Sinaloa, es uno de ellos. Y entre todos los nombres que ha escuchado a lo largo de los siglos, hay uno que nunca terminó de soltar a Francisco de Ibarra. Acompáñeme, porque esta no es solo una historia de conquista, es la historia de un hombre que escuchó el llamado del norte, pero nunca logró comprenderlo del todo. En los tiempos remotos de la Nueva España, cuando los mapas terminaban en manchas borrosas y el norte era más mito que territorio, llegó desde Vizcaya un joven capitán con ambición desmedida y una mirada inquieta. Francisco de Ibarra no era como los demás. Donde otros dudaban, él avanzaba. Donde había silencio, él creía escuchar un llamado. Aunque al inicio fue protegido por su tío, el poderoso Diego de Ibarra, pronto forjó su propio destino. Él no exploraba para conquistar, exploraba para revelar los secretos de una tierra desconocida. Así nació su fama, y así se ganó el nombre del Forjador del Norte. Corría el año de 1564, cuando, acompañado por un puñado de soldados y aventureros, llegó a un paraje donde la naturaleza parecía observar en silencio. El río corría ancho, verde y poderoso. Las tierras eran fértiles, y los montes, vigilantes. Los Yorrims, guardianes ancestrales de la región, observaban desde la espesura, sin mostrarse del todo, como si midieran al recién llegado. Ibarra descendió de su caballo, contempló el imponente paisaje y tomó una decisión que marcaría la historia para siempre. Ahí fundaría el Real de Minas de la Pensión, el primer intento de asentamiento de lo que años después sería conocido como el Fuerte Sinaloa. Lo que Ibarra no sabía entonces era que aquella tierra no se rendía fácilmente. Desde los primeros días, algo inquietante se sentía en el aire. Las fogatas de los campamentos se apagaban sin razón aparente. El viento traía murmullos que no parecían humanos, y los soldados sentían constantemente que eran observados, sin ver jamás un rostro. Un relato antiguo, de esos que se cuentan en voz baja, habla de una noche distinta a todas. Dicen que Ibarra caminaba solo por la ribera del río, cuando encontró a un anciano de mirada profunda. No portaba armas, no llevaba insignias, pero su sola presencia hacía callar incluso al río. El anciano le habló con voz serena, y le dijo: «Estas tierras no se toman por la fuerza. Aquí manda quien sabe escuchar». Ibarra escuchó el consejo, pero no retrocedió. Y esa decisión, amigos, quedó marcada en su destino. Con el paso de los meses, el Real de Minas comenzó a debilitarse, pero no por una batalla. No hubo lanzas ni enfrentamientos. Fue algo más lento, más profundo y mucho más inquietante. Los guías nativos desaparecían. Los caminos que habían trazado se cerraban. Los animales de caza se alejaban, y los suministros que esperaban nunca llegaban. La tierra, que antes parecía generosa, ahora se cerraba sobre ellos. Fue entonces cuando Ibarra comprendió el mensaje del anciano. Aquellas tierras tenían dueños invisibles, dueños de espíritu, de memoria, de raíz. Sin una sola gota de sangre derramada, el asentamiento fue abandonado. El norte había decidido esperar. Ibarra siguió su camino. Fundó villas, estableció minas, trazó rutas y levantó la vasta provincia de Nueva Vizcaya, un imperio en el desierto. Pero el clima implacable, las caminatas interminables y la enfermedad comenzaron a cobrarle su precio. Cuentan que, en sus últimos días, soñaba con ríos que le hablaban, con montes que lo llamaban, y con un anciano que lo esperaba pacientemente en la ribera. El 3 de junio de 1575, en Pánuco, Durango, Francisco de Ibarra murió joven, con muchos caminos aún por recorrer y un legado que todavía respira en el norte. Esa es la historia oficial, la que está en los documentos. Pero el norte, como siempre, guarda otras versiones. Décadas después, otro capitán llegó a estas mismas tierras, Diego Martínez de Urdaide. Donde Ibarra soñó, Urdaide consolidó. Él negoció, reorganizó, pacificó y finalmente construyó el fuerte que daría su nombre definitivo al lugar. Así,
Mientras Ibarra fue el fundador errante, Herdeid fue quien terminó la obra. Pero el río, amigos míos, no olvida. Hoy, cuando la luna llena se refleja en las aguas del río Fuerte, algunos pescadores aseguran ver la silueta de un jinete, observando desde lo alto de los cerros. No es Urdaide, no es un soldado perdido. Dicen que es Francisco de Ibarra, el hombre que abrió el camino, pero nunca pudo quedarse, porque hay hombres que pertenecen tanto a la tierra que descubrieron, que ni la muerte, ni el tiempo, logran apartarlos del todo. Yo no cuento historias, las hago vivir. Soy el narrador colonial. Si estas historias te hablan, suscríbete a mi canal, porque mientras el norte recuerde, aquí seguiremos contando.